Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, para quien nos vea de fuera. Bienvenidos a un nuevo vídeo de 3 para todo. Hoy vamos a hacer una cosa que algunos nos habéis pedido, que hemos estado dándole bastante vueltas de cómo hacerlo. No queríamos realmente hacerlo también, este vídeo en concreto, porque es una comparativa muy poco justa entre lo que sería el VRX Cobra y el Jobao VS Pro. Primero, no es realmente una comparativa viable, porque el precio del Jobao no tiene nada que ver con el precio del VRX Cobra, ¿vale? Entonces no es una comparativa donde podemos comparar, porque los precios en los que andamos hablando, pues lógicamente son bastante superiores en nuestro querido buggy, que le tenemos cambiado un poquito la decoración, le hemos dejado un poquito más a nuestro gusto, bueno, de momento, hasta que nos acabemos pintando la carrocería. Esto es un buggy realmente para competir, ¿de acuerdo? Esto es un buggy de competición y como tal hay que tenerlo en cuenta y hay que valorarlo. Yo utilizo estas ruedas porque nosotros en Piratas la tierra está un poquito suelta y bueno, estoy súper contento con el coche este. No tengo absolutamente ninguna pega, no he roto prácticamente nada. Un brazo, después de muchas hostias, un brazo trasero que se rompió en la donde va el pin, el hinge pin, el pasador, y ya está. Por lo demás sigue estando impecable. Parece nuevo, no tiene arañazos. Ya llevamos unas cuantas salidas. Chasis sí tiene algunos pequeños arañazos en esta parte delantera, que es donde más roza, ¿de acuerdo? Donde más tiene de fricción, pero por lo demás sigue estando impecable. 70-75, nada que decir. Desde la primera versión que hicimos hemos modificado unas pequeñas cosillas, tampoco mucho, que ha sido el motor, le hemos subido a un 30 y... bueno, la electrónica hemos cambiado tanto motor como variador. El variador de 120 amperios lo cambiamos por este, que es una Serum de Hoywing Pro, la 140 amperios, que es con la que se utiliza... me ha caído la carcasa, la que se utiliza para correr, ¿de acuerdo? Le hemos puesto el ventilador Rocket, ya que lo teníamos, y la verdad es que ninguna pega. Y de motor estamos utilizando un Surpass Hobby. Los motores Surpass Hobby, la verdad es que no tienen nada que envidiar a motores de marcas en el sentido de calidad. Y bueno, ¿qué podemos decir del motor? Pues que es un 36-74, o sea, caña larga, pero sin embargo el diámetro es un 36 únicamente, lo digo entre comillas, porque sobra motor, o sea, tengo que decirlo así. Para ir a 3S con este coche nos sobra motor para todas las circunstancias, y a 4S es un pepino. De hecho, a 4S lo llevo trimeado al 60% en el mando, porque es demasiado rápido, demasiado. O sea, puede parecer como cualquier otro coche a 6S. Lógicamente, las calidades que tiene este coche pues no tienen nada que ver con el Cobra. Sin embargo, sí os digo una cosa, y esto es una comparativa real. El precio del Cobra, que estamos hablando, si lo compramos vacío, bueno, ahora con el tema de las cosas que vienen de China, pues nos han modificado un poquito. Pero sí que es cierto que con todas las cosillas que le hemos modificado, que le hemos hecho a nuestro querido Cobra, que sigue siendo uno de mis coches favoritos en todos los sentidos, ¿de acuerdo? El motor, bueno, hemos puesto mariposa de aluminio, la placa inferior de aluminio, las manguetas delanteras, tanto mangueta como portamangueta de aluminio. Brazos, en este caso hemos roto 2 delanteros, en lo que llevamos de tiempo, no hemos roto más tampoco. Chasis sigue siendo el de serie. Las cosas que son más suspicaces a tener accidentes en el caso, o roturas en el caso de un truggy, como puede ser los soportes de la carrocería, pues eso, los soportes de la carrocería, pues lógicamente pues tienen digamos más pretensión a romper. Le hemos hecho algunas pequeñas modificaciones, nada del otro mundo, realmente nada que cambie totalmente el comportamiento del coche, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esas son cosas que ocurren y no nos podemos quejar en ese sentido, tampoco en absoluto, porque es un coche que la verdad que tiene un comportamiento muy digno para el precio que tiene y para el coche que es.
Lleva sus sujetapines también ya de metal, esto viene de serie, tanto adelante como atrás, los interiores y exteriores, lleva su refuerzo de aluminio. La mariposa, pues realmente se me rompió solamente la trasera y la cambié, pero sí que esto y esto también, el soporte del alerón de este es bastante más frágil, hay que reconocerlo. El grosor que tiene y tal es bastante más frágil que lo que puede ser en el Jobao, pero a nivel suspensión no hay ninguna queja, o sea, el coche va perfecto de suspensión. Y este coche realmente hay que reconocerle una cosa, para ir por caminos, para hacer el cabra, para pegar saltos, es simplemente genial. No es un coche para pegar saltos y hacer trucos backflip, como sí puede ser un coche más corto de distancia, pero sí que quería enseñaros un poquito las dimensiones, si ponemos uno al lado del otro, ¿vale? Para que os hagáis una idea, las dimensiones del coche. A ver si puedo manejar un poquito. Este es bastante más ancho, lo vamos a poner uno encima de otro para que podáis apreciar la anchura y realmente podéis ver que es bastante más ancho el Cobra, ya solamente por ruedas, y el grosor de un palier y el grosor del otro, a ver si puedo, así, es efectivamente el grosor de palier este gana, ¿de acuerdo? Este también es un amortiguador de 1.10, este es un 1.8, porque el delantero es de 1.10, aunque atrás sí llevo 1.8. Pues no sé qué más deciros, pero realmente son dos conceptos de coche muy distintos. ¿De acuerdo? Uno es un Truggy y otro es un Buggy, aunque luego en construcción tienen ciertas similitudes, bastantes de hecho, de distancia entre eje, si comparamos lo que es el eje de centro a centro, prácticamente son idénticos. Podéis ver que prácticamente tenemos una línea vertical y otra línea vertical. La longitud es prácticamente idéntico de un coche y otro. Cuando yo decía que esto era un 1.10 grande, un 1.9, un 1.8, realmente podemos decir que es un 1.8 tipo buggy con unas ruedas más dimensionadas y con un chasis también bastante similar de construcción. ¿Por qué digo bastante similar? Porque lleva un diferencial central, lleva un motor también relativamente grande ahora, lleva un variador, en este caso un Surpass Hobby de 120 amperios, que es con lo que al final hemos acabado por de momento. Ya veremos si volveremos a cambiar electrónica o no, pero de momento es lo que tiene. Y atrás sí lleva, si os fijáis en los amortiguadores, estos son de 1.10 y estos son de 1.8. Son un poquito más gordos, son Big Board, los dos realmente, pero estos son un poquito más gordos. Y estos son unos 1.8 delanteros, que serían estos que trae aquí. Bueno, estos que trae aquí en el Jobao, ¿vale? Estos de aquí. Y os digo, a nivel de comportamiento, ninguno me ha defraudado. Yo creo que este coche está pensado y está construido para lo que es, para hacer de Truggy, y en su terreno de Truggy es extraordinario. Por el precio yo creo que no hay nada mejor, sinceramente. Sí, podéis encontrar alguna cosa tan más duradera, podéis comprar un arma, etcétera, pero lógicamente eso sube de precio y tenéis que también valorarlo. Pero yo creo que ahora mismo, tal y como está, con las pequeñas modificaciones, es un coche muy completo. Lo malo de esto, ¿qué es? Pues que es un coche que lógicamente tiene sus pros y sus contras. La mayoría de las piezas vienen de China. Empezamos a tener algunos problemas con algunas piezas de China. Sobre todo desde que AliExpress, pues bueno, ya sabemos cómo va últimamente, pues bueno, algunas piezas pues cuesta un poquito más encontrarlas o tal, y hay muy poca distribución en España, cosa que me da pena porque había algo más hace unos años, pero VRX pues bueno, se ha quedado dormido un poquito en los laureles. Luego ya os digo, a nivel de calidades, pues hombre, no quiero comparar. Para mí esto es un coche que de hecho que solamente lo utilizo una vez para hacer una prueba fuera del circuito. Y es un coche para mí que es para circuito, está pensado para lo que está pensado, y si lo utilizamos en su terreno no nos dará ningún problema. Si comparamos, ¿qué ocurre? Que si comparamos este con el Truggy de VRX Cobra en un campo, con algo de hierba grande, alta, con obstáculos y con tal, pues lógicamente ahí este pierde con diferencia, porque es un coche que es más bajo, empanza antes, no tiene la misma capacidad, digamos, de surcar por encima de obstáculos, etcétera, etcétera. En eso hay que reconocer que el Cobra es superior. ¿Qué diría yo? Pues mira, yo honestamente, yo estoy encantado de que tengo los dos. Estoy encantado de que tengo los dos porque tengo un coche para... Yo estoy encantado de que tengo los dos porque tengo un coche que me puede ir en un momento dado en un circuito razonablemente bien, como es el Cobra, pero que además tiene una cosa que en el campo es simplemente insuperable.
Si hacemos backflips y trucos de doble backflip o cosas así, quizás los HSP, los Wolverine, todavía superen a este. Pero sin embargo, en el comportamiento en campo, este es su terreno. En comportamiento en un skatepark y haciendo backflips, yo creo que los HSP Wolverine, por lo menos los que yo he tenido de ese tipo, son los que más ágiles, más rápidos para hacer saltos, etc. Y en circuito, pues no hay nada discutible como un buggy profesional 1.8. Las cosas como son. Y lo de circuito me encanta, tengo que reconocerlo, me encanta, me gusta mucho ir al circuito. ¿Por qué? Entre otras cosas porque pues te echas tus piques sanos. Entonces lo del buggy, pues bueno, tiene algo especial. De hecho es más, quería hacer este vídeo, estaba dudando un poquito en hacerlo o no, porque realmente me parece un poco injusto esta comparativa entre un coche que cuesta 200 y algo RTR. En su momento, cuando lo compré con la modificación, estaríamos hablando de unos 250. Claro, comparar 250 cuando este vacío ya son 350 euros sin nada de electrónica. Y si le metemos una Hoy Wing de 110 euros, un servo de 40 euros, un motor, en este caso, este no es de los caros, pero vamos a poner un motor, otro Hoy Wing, que son otros 120, 130 euros, pues lógicamente estaríamos hablando con mando, etcétera, en 750 aproximadamente euros. No podemos compararlo, lógicamente no tiene ninguna comparación. Esto es una versión Pro, una versión RTR modificada o preparada, pero aún así no tiene nada que ver. Y esto es un coche para lo que es un truggy, para ir por campo, para ir por caminos, uno de los coches más espectaculares que he conocido. Posiblemente un truggy de Hobao también haría exactamente esta función y sería superior, pero también nos ponemos en la versión RTR en casi 500 euros. Dependiendo de dónde lo compréis, incluso algo más os pueden pedir por la versión 6S. Por el dinero yo estoy encantado de tener el Cobra, no puedo decir más, me enamora este coche, me tiene loco, me parece súper bonito, estéticamente la carrocería me llama mucho la atención. Para ir a circuito y meterle unos leñazos brutales y unos piques brutales, además tal y como lo tengo configurado, pues ¿qué vamos a decir del Hobao? Es algo que nos llama muchísimo la atención. Y bueno, dicho aquí y llegado a este punto, esperamos en breve, espero que la semana que viene, poder traer algún modelo nuevo a nuestro canal y mostraros algún modelo nuevo. En este caso iremos por buggy, ¿de acuerdo? Iremos otra vez por buggy. ¿Por qué? Porque de momento yo soy el único que tiene buggy y mis hijos con los HSP, por mucho que disfruten, cuando vamos al circuito, pues no es un coche que rinde de la misma forma. Y ya os contaré qué tal nos va y qué tal nos encontramos, si encontramos los buggies que queremos, si nos vienen y si todo sale bien. Ya os iré informando. Hoy ha sido una pequeña comparativa entre estos dos. ¿Cuál me quedaría? Me quedaría los dos, sinceramente. Me quedaría los dos. De hecho no pienso vender ninguno de los dos, ni me lo planteo, ni poco, ni mucho, ni nada. Me parecen dos coches geniales dentro de sus diferencias, dentro de su diferencia de calidad y categoría lógicamente superior en la versión más Pro. Pero este coche no se queda atrás, en su terreno le gana y viceversa. Este en su terreno es mucho mejor que el Cobra, lógicamente. De hecho, para mí este coche no tiene nada que envidiar ni a un Mugen ni a un X-Ray en absoluto. Creo que es un coche que está súper bien hecho. Bueno, quizás contra un Truggy Pro pues sí que tiene algo que envidiar, pero también estamos hablando de una diferencia de precio bastante considerable. ¿Qué os recomiendo? Pues mira, honestamente, si tenéis un presupuesto ajustado y queréis ir por campo y no tenéis pretensiones de ir al circuito y queréis divertiros y quedar un fin de semana con los amigos y echaros un pique y lo que sea, con este coche vais muy bien. Vais muy bien. Si sí os gusta el tema del circuito y si vuestros amigos y vuestra gente alrededor planteáis ir al circuito de forma habitual, esta es una muy buena opción. Hay alguna más económica, esta no es la más económica, tengo que reconocerlo, hay alguna más económica, como puede ser la versión SSRTR del Hobao. También tenéis una opción como Serpent, que ahora mismo está en una oferta bastante interesante en versión RTR, en Buggy, y hay muchas más. Pero sí que iría ya por algo de este tipo de categorías si realmente planteáis circuito, porque la diferencia entre un RTR para jugar y un coche ya pensado para circuito es bastante importante. O sea, por mucho que estos puedan ir razonablemente bien en un circuito, estoy hablando de como puede ser un Big Rock, como puede ser un Losi Tenacity o algo así, que pueden ir muy bien en un circuito, jamás ni se acercarán a estos coches.
Cuando uno conduce uno de estos en un circuito y luego ve cualquiera de estos, dice, sí, va bien, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, honestamente. Y a esto que a mí, a este coche me ha salido fenomenal, no he tenido problemas. Anda muchísimo. Este es más rápido que este, ¿vale? Hay que decirle, este corre más que este. Aunque lleven los dos el mismo motor, pero a 3S la relación, y tiene el mismo piñón, pero la relación de marcha de este es más larga debido al engranaje de los diferenciales y coge algo más de velocidad este que este. Aunque tampoco va nada mal este. Dicho esto, realmente está aquí el vídeo. Esperamos poder presentaros pronto a algún nuevo miembro de nuestra familia y también pronto poder compartir más con vosotros algún detalle más de cómo montamos, cómo ajustamos a alguno de los nuevos miembros de nuestra familia. También es cierto que ahora mismo en ya está, como yo digo, terminado, por eso tampoco meto más modificaciones ni hago muchos vídeos de modificaciones de ellos. ¿Por qué? Porque para mí es un coche que está terminado y este es un coche que la ventaja que tiene es un coche prácticamente que no necesita, más allá de hacerle un mantenimiento puntual, no necesita hacerle nada más. Le hemos puesto los protectores estos en los amortiguadores, esto lo podéis comprar también por AliExpress. Me imagino que también os habrá en alguna tienda. La idea es porque roce un poquito antes aquí y que nos proteja, aunque ya podéis ver aquí que algún arañazo, pues bueno, se ha llevado de algún vuelco. Pero es lo único, digamos, que tiene reseñable. No tiene nada, absolutamente nada. El coche está impecable. Algo que me hace que seguir enamorado de este coche. No quiero enrollarme más, con lo cual corto ya por aquí. Os remito a ver más vídeos, donde también voy a hacer un poquito más temas sobre su ajuste de suspensión, ajuste de barra estabilizadora. Yo adelante, si os fijáis, la llevo bastante suelta. Atrás la llevo un poquito más apretada, pero adelante la llevo prácticamente sin apretar. Corro más en terreno más deslizante, entonces me interesa que vaya un poquito suelta, hace su efecto, ¿de acuerdo? Si yo cojo y subo el brazo, podéis ver que al final tira del otro. O sea, no tengo ningún problema, funciona como yo quiero. Y esto es todo, chicos. Ya sabéis, suscribiros, darme like, apoyarnos, comentar, preguntar lo que tengáis de dudas, sin ningún problema, porque para eso estamos. Bueno, también remarcar que el ángulo de giro, lógicamente del buggy y del truggy, no tiene nada que ver. Fijaros lo que gira una rueda, a ver si lo podemos poner así, con los coches en paralelo. Fijaros lo que gira una rueda del buggy comparado con la rueda del truggy, que parece que está recta, pero no está recta. ¿De acuerdo? Gira bastante más el buggy que el truggy. Eso también le da mayor paso por curva, etcétera. Aunque esto se come todo lo que le pongáis: bordillos, palos, piedras, terraplenes, hierba. Es más alto, lógicamente. Tenemos aquí 3 dedos de altura. Entonces aquí apenas son 2 dedos de altura. Por eso os digo, el que más os guste y a lo que más os guste ir o hacer con los coches. Si os gusta más ir a circuito, un buggy, desde luego. Si lo que más os gusta es ir a campo y hacer el cabra, un truggy de este tipo. Y si lo que más os gusta es hacer saltos en rampas, ir a por algo tipo HSP, Wolverine, digo algo de ese tipo, en 1.10, 1.8, tipo Monster. ¿Por qué? Porque será mucho más ágil a la hora de hacer los trucos y las vueltas. Así que ya sabéis, suscribiros, darle like, campanilla, etcétera, etcétera. Y hasta la próxima. Adiós.